a más de uno nos tenemos que preguntar por qué en el siglo XXI se permite lo que está pasando en Palestina. ¿Cómo en el siglo XXI se permite que exista un colonialismo de la peor calaña que se pueda conocer, de esos que le escribimos cuando leemos historias de la época de la esclavitud y cosas de estas? ¿Y cómo es posible que haya un Estado como Israel que no solamente que no se le castigue ni se le pida nada, sino que además se tengan acuerdos comerciales, acuerdos, jugamos la liga de fútbol como si fuese un país normal, etcétera, etcétera? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en este sentido es donde nosotros... Voy a explicar un poco algo de historia por si alguien no conoce de dónde nace lo de las flotillas. Todo el mundo, no sé si os acordáis de aquel barco que se llamaba Mavi Mármara, que fue abordado, el barco turco, y en ese barco iban algunos compañeros españoles. Después de su detención y pasada por tal, el barco se ha recuperado y los que estaban detenidos volvieron cada uno a su país, y ahí nosotros lanzamos la campaña que se llamó Rumbo a Gaza, desde aquel momento, donde se participó prácticamente miles y miles de personas. Tanto participó que nosotros tuvimos la capacidad de comprar un barco, el Guernica y tal. Y hay un dato también que nos enseñó esa campaña, es cómo el pueblo, cuando somos capaces de llegar a la gente sencilla, a la gente normal, y le explicamos estas cosas, pero además le explicamos que estas cosas vienen ocurriendo desde hace 67 años. Que desde hace 67 años, lo que nos decía el compañero, limpieza étnica, apartheid, porque claro, pues habla de colonos, Palestina no era un terreno vacío, había personas, quitan a uno para poner a otro. Y cómo hay unas carreteras que pueden ir unos y otros no, el muro que también está, 800 y pico, etcétera. Y cuando explicas todo esto y que en el fondo todo esto ocurre porque nuestros gobiernos lo permiten. ¿Os imagináis lo fácil que sería si la Unión Europea dijese, aplicando las propias leyes que tiene la Unión Europea, de que para tener relaciones comerciales se tienen que respetar los derechos humanos? El artículo 2 de esas relaciones dice eso concretamente. Automáticamente se debería de dejar de tener relaciones con Israel. Automáticamente no se le venderían armas como se le están vendiendo. Y sería mucho más fácil hacer un cambio de lo que está pasando al pueblo palestino. Y por lo tanto, a nuestros ciudadanos y nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que alguna responsabilidad tenemos. Yo a veces, ahora cuando ves algunas películas estas de los nazis y ves a todo el pueblo alemán y todo el mundo pasaba por allí, nadie sabía de que había lo que había en aquellos hornos, ni nadie sabía que aquellos campos de concentración. Nosotros tenemos que decir a nuestros compañeros, a nuestros ciudadanos, que con nuestros gobiernos, este que tenemos ahora y el que tuvimos antes, porque ahora os contaré algunos detalles, porque el Rumbo a Gaza lo vivimos con el de antes, y por lo tanto hay que decir que con estos gobiernos, que son los que gobiernan Europa, se permiten estos crímenes, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por lo tanto nosotros aprendimos, cuando teníamos todos los barcos en Grecia, en esa propia campaña, el ejército griego fue el que nos detuvo. El ejército griego fue el que nos impidió salir de Grecia y nos retuvo nuestros barcos. El nuestro lo salvamos porque tuvimos que irnos hacia Albania. Digo, para que nos demos cuenta en qué Unión Europea vivimos. Es decir, que el poder de Israel llega a nuestros gobiernos. En plena campaña, venía yo de una reunión que tenía en Majadahonda en concreto. Yo me acuerdo que habíamos tenido una reunión, habíamos comprado el barco, y iba yo dando cuenta con mis papeles del banco y tal. La Guardia Civil me retuvo y se hizo fotografía absolutamente de todos los papeles del banco, de mi teléfono móvil, de todo. Aquí en este país, con el señor, el ministro del Interior, ¿no? Rubalcaba. Digo, para que sepamos que luego tuvo una reunión oficial con el PSOE, como es eso, como tal. Hay una denuncia puesta, nunca nos dijeron nada. Y en esa campaña que nosotros recaudamos miles y miles de material escolar, que es lo que llevábamos nosotros en nuestro barco, en el sur de Madrid, que es donde nosotros, nuestra asociación Cultura, Paz y Solidaridad, que era un poco lo que dinamizábamos esto, íbamos a los colegios y recogimos miles de cosas. Se nos prohibió entrar en los colegios, una directiva de la Comunidad de Madrid, porque fomentábamos el odio racial.
y se nos impidió enviar una carta. Digo porque hay que saber que nos estamos enfrentando a un Estado que colabora con nuestros gobiernos, sobre todo con Europa y con Estados Unidos, que sin ese apoyo lo que sufre el pueblo palestino no estaría ocurriendo. Digo porque esto es importante conocerlo. Y por eso, a raíz de ese momento, cuando estaban ocurriendo los primeros bombardeos, los primeros ataques, recibimos una llamada, una comunicación desde Turquía. Era decir, porque voy a contar ahora para que sepáis que la Flotilla de la Libertad es una unión internacional de muchos países del mundo. Lo voy a decir para que os deis cuenta un poco a la reunión a que asistimos. Estaba Indonesia, Malasia, Jordania, Sudáfrica. En Sudáfrica es muy importante su incorporación a la flotilla, por lo que trae de la lucha contra la apartheid y tal, y porque hay un movimiento muy poderoso en estos momentos en contra de Israel. Canadá, Australia, Estados Unidos, Grecia, Suecia, Noruega, Italia, Irlanda, España. Y luego hay dos campañas internacionales que son fundamentalmente de movimientos árabes, de árabes que están en el exilio, que están por fuera, no solo palestinos, sino de muchas más, de todas las nacionalidades, que es la campaña europea y la campaña internacional. Y en estos momentos estamos trabajando también muy fuerte, porque hay una cosa que contrasta con lo que está ocurriendo en Europa. En Europa hay grandes movilizaciones en la calle, lo de Londres es espectacular lo que está saliendo, en Francia incluso intentando prohibir manifestaciones, hay miles de personas que se enfrentan incluso a la policía y salen a la calle, pero nuestros gobiernos, igual que nosotros salimos, nuestros gobiernos están, por decirlo de alguna forma, con el enemigo, colaboran con el otro lado. Sin embargo, en América Latina es donde estamos viendo que los gobiernos son los que realmente están en la vanguardia. Habéis visto cómo ya Venezuela incluso está montando un sitio para recoger a niños, está enviando, cierto que ha tenido problemas con el envío que había, pero en fin, América Latina está, y lo que queremos es que el pueblo de América Latina vaya también de la mano con sus gobiernos, y por lo tanto estamos haciendo un trabajo importante para que la sociedad civil de la América Latina también participe en esta campaña que estamos poniendo en marcha. ¿Y por qué en un momento, cuando nos llaman los turcos, y es una gran impotencia, yo creo que todos cuando nos miramos a la cara, ¿qué podemos hacer con esta banda criminal? Porque claro, dicen que son colaterales los datos que se dan, de 1.800.000 personas, prácticamente el 50% son menores de 18 años. Por lo tanto, cada bomba que cae, el 50% de oportunidades que mueran niños es esa, el 50%, porque es la población que hay. Por lo tanto, es una situación tan brutal, pero también hay una cosa que nos llama la atención y nos duele profundamente, es el silencio del mundo árabe. ¿Dónde está la Liga Árabe? ¿Dónde están incluso los movimientos islámicos y todo ese rollo que se tiene? Y también estamos viviendo una situación, digo para algunos, que en esto de la solidaridad internacional, el compromiso internacional no nos viene de ahora. Los que estuvimos en Irak, los que estuvimos en Siria, los que conocemos el Líbano, los conocemos a los refugiados de todas partes, ver ahora que no se puede pasear ni por ninguno de esos países, es que llevaban la democracia a Irak. ¿Qué está pasando hoy en Irak? ¿Sí? Cuando estamos hablando del sufrimiento, lo de Siria, el destrozo, lo de Libia, es decir, esa destrucción de todo lo que rodea en torno a Israel. Digo, y los que no creemos que no hay nada casual, sino que hay una voluntad clara de destruir países, de destruir todo lo que le haga sombra al imperio de Israel, porque se está aquí cuando se habla de hacia dónde se camina. En el fondo Israel lo que está buscando es echarlos a todos de allí y crear el gran Israel, y por lo tanto tiene que destruir todo lo que le rodea, de la mano del imperialismo americano y de la colaboración de Europa. Y por lo tanto, cuando nos reunimos todos estos países, ver qué podemos hacer. Nosotros creemos que es fundamental dar una respuesta común de la sociedad civil en un momento concreto, porque hay que romper el silencio mediático. Y nosotros somos conscientes que cuando ponemos esos barcos, que cuando empezamos a navegar, y que cuando en esos barcos van representantes políticos y sociales importantes, que es lo que pretendemos hacer en esta ocasión. Nosotros queremos meter a premios Nobel, a representación política. Nosotros ya hemos recibido aquí apoyo
yo puedo decir, desde Podemos y de Izquierda Unida. Y seguro que va a haber gente del PSOE, que ahora, como están en la oposición, no les pondrán veto, porque nosotros teníamos a gente que venía en la anterior y les pusieron veto. Ahora, como están en la oposición, creo que no les pondrán veto. Pero a nosotros nos interesa que en una batalla de esta envergadura contra Israel haya gente de todas las condiciones, de todas las religiones, de todas las tendencias políticas y sociales, en esos 6. En estos momentos hay unos 6 barcos, porque nosotros somos conscientes, el sur de Europa, ni Grecia, ni nosotros, ni Italia, estamos en condiciones de hacer lo que hicimos la vez anterior. Pero hay 6 barcos de otros sitios, y el Mavi Mármara es lo que nos han dicho que de nuevo se pone a navegar. En el Mavi Mármara entrarán más de 400 personas, y parece que puede haber otro barco grande, y luego hay otros más pequeños. Pero importante porque se hablará en todo el mundo, desde América Latina, desde Malasia, de Indonesia, desde Sudáfrica, desde Europa. En un mismo momento estaremos diciendo que 67 años de colonialismo, porque aquí hay que hablar de ocupación y de bloqueo. La gente tiene que entender que la vida cotidiana de un palestino ahora es tremendo porque los bombardean y los matan. Cada 2 o 3 años hacen la gran matanza, pero durante años hacen la vida, como decía una vez cuando estuvimos en una presentación con Mayor Zaragoza. La vida. Nosotros hemos estado en los campos de refugiados y vemos que ahí está el abuelo que salió en el 48, el hijo, el nieto y los hijos que tengan esos nietos, y de esos campos de refugiados no tienen vida ninguna, como es en el Líbano, que no tienen ni siquiera derecho, como tenían en Siria, si tenían derecho a ejercer, si eran médicos u otras profesiones. Y por lo tanto es una muerte en vida, y eso es lo que tenemos que llevar a nuestras sociedades y exigir a nuestros gobiernos. Y aquí también hay que decir que no nos representan, y no puede haber ningún partido que sea democrático ni progresista que cuestione el boicot a Israel, en el científico y en el no científico. ¿O quiénes son los científicos? ¿De qué derechos humanos hablamos, compañeros? Y yo soy de Podemos, del Círculo de Getafe. ¿De qué derechos humanos? Solo de los nuestros. Algunos tienen que saber que en la humanidad el 50% de la población no llega a $3 al día, que el hambre hace muchos años que está en el mundo, que África no es pobre, es rica en materias primas, pero el primer mundo no las comemos desde hace muchos siglos. Y eso es lo que tenemos que defender. Y por eso cuando hablamos de una flotilla de la libertad, y yo seré el capitán en tierra, y lo digo porque algunos nos llaman, ya tenemos recibido, y yo quiero ir. Todos tenemos que trabajar para meter en ese barco lo que creamos que llame más la atención, lo que creamos que les sea más difícil de bombardear o de atacar, y también para que algunos aprendan lo que son las cárceles de Israel. Y eso es importante. Tenemos que trabajar los activistas con inteligencia, con mucha inteligencia, frente a un enemigo como el que tenemos, que tienen todos los medios de comunicación y que tergiversan las cosas. Nosotros durante este año trabajábamos como hormiguitas para sacar un barco de Gaza, el Arca de Gaza, y hacíamos compras, simulábamos compras de aceites y no me acuerdo, hay otras cosas, porque la idea que teníamos, no esperábamos la matanza, la idea que teníamos era que cuando saliese el barco y lo atacase, y dije, pero hombre, no pensarás que sacamos armas de destrucción masiva de Gaza, sacábamos productos, porque lo que hay que decir es que Palestina no necesita caridad ni ayuda humanitaria, lo que necesita es la libertad, para que sus pescadores pesquen, sus agricultores puedan vivir. Y eso es lo que queríamos denunciar. A veces me preguntan, pero ¿cómo no dices que el Arca de Gaza lo han bombardeado? Me da vergüenza decir que ese barco está bombardeado. Han bombardeado a todo el mundo. ¿Por qué a ese barco no? Ya le habían puesto una bombita antes, lo habían dejado medio jodido. Pero eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ver cómo, si a la vez en el mundo se dice lo mismo, una flota que vamos a meter premios Nobel y gente importante, que está claro que no vamos a llevar ninguna arma destructiva, porque eso va ligado a lo que se está exigiendo en las negociaciones de Egipto,
que haya un puerto en Gaza. Y esa flotilla queremos inaugurar el puerto de Gaza. Y eso, para algunos compañeros, yo estoy en la asociación ahí de Santa María, de toda la vida, y nosotros tenemos acuerdos de muchos años con los comités de trabajadores de la salud, con los World Comités, con la compañera Juani, que muchos conocéis aquí. Hace un mes les hemos mandado 17.000 euros, porque ellos tienen vínculos para cómo meterlo por allí. La campaña que tú has planteado, nosotros en Getafe la hemos centralizado desde el propio hospital de Getafe, y que los que sean del sur, en el Ágora de Getafe es el centro oficial también donde recogemos todas estas cosas. Y por lo tanto, una cosa no solapa la otra, porque cuando nosotros hablamos de flotilla, hablamos que hay que romper relaciones con Israel, hablamos que Europa no tiene que tener ninguna relación comercial, y llamamos a nuestros ciudadanos que ningún producto israelí se tiene que consumir. Y por lo tanto apoyamos, defendemos con toda energía y claridad el boicot, las desinversiones y que los echen al mar. No hay duda ninguna, pero cada uno en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones políticas. Cualquier demócrata que esté aquí en el Estado español, su prioridad